le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y esta semana tenemos por ahí algunos temas interesantes que han ido surgiendo alrededor de los sucesos del mundo actual, ¿no? De repente pudimos ver algunas cosas alrededor del Super Bowl, ¿no? Que nos sorprenden y no nos sorprenden, ¿no? De repente como los fanáticos toman, pues, en sus manos la violencia, ¿no? De destruir cosas, carros, de atacarse los unos a los otros. Y esto, acá en mi país, pues, no es una cosa tampoco tan rara, ¿no? No es así como insospechado que de repente en los partidos, tal vez de fútbol, ¿no? De soccer, pues termine en una tragedia, ¿no? Termine con muertos o con personas golpeadas. Por ahí hay personas que dicen que no, que sí es una manipulación. Para no entrar en detalles, es muy común que acaben personas lastimadas cuando no debería de haber nadie lastimado, porque es como, imagínese que usted va al cine y sale con un morete en un ojo, ¿no? O lleno de orines. No es algo que uno tendría que estar esperando en un espectáculo, ¿no? En un evento deportivo. Y sin embargo así sucede. Luego también empezamos a ver de repente personas que cuando su equipo no gana, ¿no? Cuando su equipo pierde, tienen unos arranques de furia terribles, ¿no? Que golpean televisiones, que de repente por ahí hasta hay una frase terrible, ¿no? Que dice, si pierde mi equipo, lo sufre mi familia, ¿no? Y es como, qué bárbaro, ¿no? Se ha vuelto hasta como una broma a veces de muy mal gusto, ¿no? Que si pierde tal equipo, también lo va a sufrir mis hijos. Porque hay muchas personas que efectivamente esa es la manera que van teniendo de descargar su coraje y su frustración, y es hacerle la vida más difícil a su familia, ¿no? Golpear a sus hijos, golpear a su pareja. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es una manifestación psicopatológica de la personalidad y bueno, pues no se necesita tener un grado de doctorado en ciencias de la salud para entender que sí, efectivamente, ¿no? Esto no es algo que pudiéramos atribuir a la pasión con la que se vive el deporte, porque creo que en eso es en lo que vamos a estar desarrollando nuestra reflexión del día de hoy. ¿Es algo normal que podamos pasar a esos extremos o es algo que tiene que ver con un trauma, ¿no? O con una situación previa que pues realmente no tiene que ver con el deporte? Hemos hablado aquí en nuestro programa alrededor un poquito sobre la psicología de las masas, que no es el tema más abordado acá, pues porque es una partecita y nosotros nos enfocamos más al individuo, pero hemos hablado cómo cuando estamos en una masa, cuando nos disolvemos en una masa, empezamos a actuar de una manera muy distinta. Muchas de nuestras represiones bajan, ¿no? Como hay un montón de cosas que suceden dentro de la misma masa. Por ejemplo, si hay un caudillo, si hay alguien que está así como dando un discurso político o un héroe, ¿no? Que está intentando hacer algo en una manifestación y van todos atrás de él, ¿no? El héroe tira una pedrada y todos tiran la pedrada alrededor de él. Entonces, esto tiene que ver con ciertos procesos psicológicos que, por supuesto, van hablando de cierta precariedad con la que todos nos constituimos en algún momento. El punto ahí es que cuando nosotros estamos en masa, cuando hay más de una persona alrededor de nosotros, nuestra identidad se empieza a diluir, esa es la palabra, ¿no? Empezamos a tener menos represión de cosas que si estuviéramos solos no haríamos. Si usted lo piensa de esta manera, lo podemos ver hasta de repente en las bodas, ¿no? Tal vez nosotros, pues no todos los días estamos bailando la del venado y la del payaso del rodeo, pero de repente en las bodas, cuando hay mucha gente, cuando se paran, que nos empiezan a tirar y ahí estamos haciendo el ridículo, no, bailando, la pasamos bien, nos divertimos, pero no es algo que hiciéramos nosotros solos. Ahí, como lo puede ver, tiene que ver con la presión que nos está poniendo la sociedad en ese momento, ¿no? Cómo nos parece algo aceptable porque todos lo están haciendo. Y ahí también tiene que ver con qué tan cuajado, qué tan estructurados estamos nosotros en nuestra personalidad. Esto nos pasa a todos, ¿eh? O sea, es algo que tiene que ver con la especie que somos. Nos da por volvernos una horda, empezar a empujar a la gente. Se vuelve una cuestión hasta peligrosa. También lo llegamos a platicar en otro programa, cómo hubo una tragedia en Corea el día de Halloween, porque muchas personas murieron asfixiadas por una estampida de personas y de repente usted puede ver los videos o puede ver ciertas cosas porque nosotros nos imaginamos una cosa horrible, ¿no?
pero pues parecía un tianguis de por acá, por México, no había ni tanta gente, ¿no? Un Cervantino en un momento bajito, pero el asunto es que empieza a empujar una persona, empieza a empujar otra, y ya no hay salida de eso. Nos volvemos así como los news, ¿no? Que van saliendo en el Discovery Channel, que corre uno y corren todos para el mismo lado. Lo mismo nos pasa a nosotros. Eso es algo de nuestras características naturales. Y mientras menos cuajados estemos en cuestión de personalidad, mientras menos, ¿cómo lo podríamos decir?, educados estemos, más fácil se nos va a hacer así resbalarnos por ese tobogán de locura que se vuelve estar en masa. Entonces, si esto lo enfocamos a una cuestión de un evento deportivo, nos vamos a dar cuenta de que la identidad de las personas se empieza a diluir. ¿Por qué? Porque todos traemos la misma camiseta, todos estamos vitoreando a los caudillos que están ahí al fondo, a los héroes, a los que nos están representando. Hay un combate ahí medio metafórico, en donde están peleando unos con los otros, de repente hay golpes dentro del deporte, pero si se fijan en el deporte, está prohibido pegarse, ¿no? Hay unos que son más brutos que otros, pero no, nadie va a acabar asesinando a alguien en la cancha. Eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que ver con el juego. Pero fuera, en donde hay 50,000 espectadores, pues las cosas se empiezan a calentar. Empezamos a gritarnos con las personas de la otra porra. Y el vernos de esa manera, si se fija, pues no estamos muy alejados de una situación de guerra. Que es un juego, pero que con esas magnitudes de multitudes, pues se vuelve bastante difícil mantenerse uno frío de cabeza. Y entonces ahí vamos a pensar, entonces es algo que les puede pasar a todos, nos podría llegar a pasar a todos. Pero los extremos a los que se llegan en esas situaciones no quiere decir que como nos van a pasar a todos, están justificados los actos de violencia en esas situaciones. Porque eso es lo que muchas veces se acaba diciendo detrás. Bueno, es que estaba rebasado por la emoción y pues por lo tanto me puse a romper las calaveras de todos los carros que estaban estacionados. No. Eso no sucede. En ese momento lo vimos justificado, porque se estaba viviendo de esa manera, pero ya es pasar a un acto, totalmente. Eso ya es sobrepasar los límites, porque en ningún momento pensamos que eso estaría bien. Lo que estamos pensando es que nos vamos a salir con la nuestra, porque estamos en una multitud. Ese es el asunto. No hay nadie que se borre tanto, y si esa es la situación, ¿no? Porque también hay que hacer un pequeño paréntesis. Hay personas que definitivamente no pueden distinguir la realidad, ¿no?, de la ficción, de un juego. Así como los niños pueden ir al cine y ver una película y pensar que el monstruo es real y estar buscándolo en sus closets, ¿no? No se están dando cuenta que es un actor que está pintado, ¿no?, y está haciendo un pésimo trabajo como monstruo. Pero bueno, hay personas adultas que realmente no alcanzan a distinguir esto, que realmente se pasa, o que su control de impulsos es muy malo, ¿no?, paupérrimo, podríamos decir. Y por lo tanto, ante el mínimo estímulo, ante la menor provocación, estallan de esta manera. Pero no es algo que tenga que ver y que esté justificado por la cuestión del deporte. Y que tampoco está justificado en ningún sentido violentar a los otros, de ninguna manera. Porque, como le digo, me parece un tema de actualidad, porque de alguna manera se quiere justificar de repente los actos de las personas por el momento, y no podríamos responder de esa manera. No hay algo que nos avale psicológicamente para decir, no fue mi culpa, fue la horda. No, en todo momento estamos nosotros ahí, estamos diluidos, baja un poco nuestra represión, pero a ver, otra vez vamos diciéndolo así como lo dicen las mamás, ¿no? Y si ellos se hubieran aventado al tráfico vehicular, ¿tú te hubieras aventado atrás de ellos? Lo más seguro es que no. ¿Por qué? Porque entonces ya estoy poniendo en peligro mi integridad. Hacemos cosas que estamos acercados de hacer. No hacemos cosas diametralmente opuestas. Esto nos da un poquito de oportunidad para hablar de la represión, que es un tema recurrente y muy interesante acá. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo que hay cosas que tenemos censuradas o que tenemos reprimidas y que empiezan a bajar nuestras defensas? Recuerde que parte de los mecanismos de defensa que tenemos nosotros para lidiar con la realidad es la represión. Y la represión tiene que ver con todas esas cosas que nos van pareciendo embarazosas, que nos van pareciendo inaceptables de nuestra personalidad. Y que empezamos a reprimir, empezamos a suprimir, se mandan a un aspecto, digamos, secundario de nuestra conciencia, por hablar un poquito del inconsciente.
Y cuando estamos en una situación en donde esas defensas no tienen, digamos, la misma fortaleza, pues empiezan a salir todas estas circunstancias o más bien características de nuestra personalidad que no son tan aparentes, que no son tan evidentes en un contexto normal. Esto también lo podríamos pensar con ciertas personas que con el alcohol, con algunos tragos, empiezan a tener conductas, por ejemplo, homosexuales. Y uno diría, el alcohol lo transformó. No, el alcohol lo desinhibió. Pero esa persona seguramente tenía una cuestión latente de homosexualidad. ¿Por qué? Porque una persona que no tenga eso, pues se puede tomar, no sé, 20 litros de cerveza y pues no va a empezar a ver con cariño o con deseo al otro sexo. ¿Por qué? Porque no está en su constitución. Lo único es que esta otra persona estaba más cercano de eso. Era algo que necesariamente tendría que estar reprimido en su conducta. Por lo tanto, con el alcohol, eso sale a flor de piel, ¿no? Lo mismo va pasando con la cuestión de la violencia. Las personas que ya traen un impulso de violencia, que ya tienen unas ganas de lastimar al otro, pues evidentemente en el momento en el que eso se ve justificado, porque estamos en el mismo equipo y porque somos más y porque ellos nos están ofendiendo, entonces ahí se ve más justificado y se ve más posible sacar mi agresión sin que sea algo, como lo podríamos decir, inaceptable, como podría ser en la oficina. En la oficina pues no me voy a levantar y le voy a reventar un golpe a mi compañero o a mi jefe porque le va a otro equipo, ¿verdad? No, en un estadio sí. Y lo mismo si lo empezáramos a pensar alrededor de muchas otras conductas, como le digo, la cuestión de esa pulsión homosexual, o podríamos pensar también, no necesariamente en una cuestión homosexual, sino como en una cuestión libidinosa, ¿no? O de promiscuidad. También es algo que sucede muy a menudo, que hay muchas personas que dicen, uy, es que ya no me acuerdo qué fue lo que hice porque tomé demasiado y pues me acosté con 3 personas ayer, ¿no? Y uno dice, ¿cómo? O sea, sí. Sí, normalmente cuando uno se emborracha, pues lo que sucede es que no puede caminar derecho, no, nos caemos, nos da sueño, vomitamos, ¿no? ¿Cómo fue que con unos alcoholes te dio por tener relaciones con 3 personas? ¿Estaban haciendo turnos o cómo fue el asunto? Si se fija, es más bien que la represión baja y se toma eso como una justificación. Hay muchas personas que van justificando justamente este tipo de conductas inaceptables para ellos, pero estereotipadas y repetitivas, con el uso y abuso de sustancias. Es que en la posada, bueno, yo me declaré mis intenciones a fulanita de tal o a fulanito de tal, pero es porque tomamos mucho. Entonces pensamos que eso lo invalida, que eso era el tema principal de nuestro programa del día de hoy. Todas esas cosas que pasan alrededor, aún dentro del uso de sustancias, realmente no podemos arguir que no fuimos nosotros, que no teníamos esa intención. Lo que no teníamos la intención era de que nos cacharan. Pero, fíjese cómo es broma, pero si te gustó no es broma. Eso es lo que va pasando. Claro que nos podemos arrepentir de muchas cosas, pero si no hubiéramos tenido un deseo previo de hacerlo, no lo hubiéramos hecho. Lo único que estamos viendo ahí es que baja la represión, ya sea por una cuestión de que estamos en masa, de que estamos en una muchedumbre o de que estamos abusando de algún tipo de sustancia. Y esto, si lo pensáramos específicamente en la cuestión de la violencia, tendríamos que darnos cuenta de algo. Hay muchas personas que van justificando sus actos violentos alrededor de su afición o de la pasión con la que viven algo, ya sea su trabajo o ya sea el fútbol o lo que usted guste. Pero esta cosa de golpear, de tirar cosas, es una persona que está rebasada en sus capacidades de procesamiento, ¿no? Si lo quisiéramos pensar de esa manera. Está rebasado en sus emociones y es ver a un niño, imagínense así como hacen berrinche los pequeñitos, así en el kinder, que tiran sus juguetes y rompen sus cosas, pero ahora imagínense lo de 80 kilos, ¿no? Es exactamente lo mismo, es un niño de 80 kilos rompiendo y desgarrando las cosas que están a su alrededor. Y la cuestión ahí es que esta persona no tendría por qué estar justificando sus actos alrededor de lo que está sucediendo en ese momento, sino alcanzar a entender que hay una situación traumática, que hay una
que hay una incapacidad de contención desde su persona que tendría que analizar y que tendría que abordar en algún momento en una situación terapéutica, ¿no? Pero bueno, hasta ahí la reflexión del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.